Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco hablando de la ley que firmó Petro de la reforma laboral, que me tiene papujada a la oposición, a la gente divinamente, caray, a la gente que se ha hecho rica, explotando a los pobres, no reconociendo dominicales, no pagando horas nocturnas, mejor dicho, cogiendo y diciendo va a trabajar y agradezca y que le doy trabajo, agradezca que puede llevar un plato de comida a su casa y si no le gusta se larga. Pues esta gente divinamente, que es la que pone presidentes, que es la que evade impuestos y que es la que se ha apoderado del país a costillas del despojo, del patrocinio a narcotraficantes y paramilitares, ayer dijeron que Petro había comenzado el régimen castrochavista y el régimen comunista que se esperaba, porque este presidente guerrillero lo que quiere es quedarse en el poder. O sea, no les gusta que la gente pobre, no les gusta que la gente de las clases populares, no les gusta que la clase obrera de este país gane lo que tenga que ganar, tenga los derechos que puede tener cualquier ciudadano del mundo y aparte de todo tenga dignidad, porque es que se han acostumbrado a esclavizar, se han acostumbrado a coger y a tenerlos ahí y explotarlos hasta que ya no más. Por eso lo que hizo Petro ayer fue histórico, pero los medios de comunicación ni siquiera voltearon a mirar para allá, porque como todos saben acá, los medios también pertenecen a esos mismos explotadores, gente divinamente, caray, gente de bien, que estaban diciendo que el presidente Petro había derogado el decretazo de la consulta popular, pero que iban a mandar a todos los ministros que firmaron para la cárcel, para la guandoca, que para que aprenda y aquí no se mete uno con los ricos, ni con los oligopolios, ni con los conglomerados, ni con nada. Y si vamos a poner presidenta en el 2026, que sea Vicky Dávila, que tumbe esa reforma laboral para que vuelvan estos pobres a trabajar como es debido y a generarle ganancia al rico como es debido. Porque estarle dando dignidad y derechos al pobre, eso nunca le ha gustado a un gobierno de ultraderecha neoliberal en este país. Por eso habíamos puesto a Álvaro Uribe Vélez, para que quitara dominicales, recargos nocturnos, horas extras y para que el hijo de pagaran al pobre verdaderamente la miseria que le tenían que pagar. Y entonces Alvarín Pingüín está ya prácticamente que en la cárcel diciendo vamos a poner presidenta en el 2026 para que ponga una reforma laboral como le gusta a este pueblo, porque es que aquí la gente no quiere trabajar, como que 42 horas semanales, vamos a meter una reforma de 60 horas semanales, porque a este pueblo se le está comiendo la pereza. Y uno diría, hermano, ya después de que se deroga el supuesto decretazo de la consulta popular, se aprueba la reforma laboral, se baja la inflación en este país, se estabiliza el precio de los combustibles, se baja las cifras del desempleo, además de todo la economía está bien, el peso está estable, el dólar bajó, se devuelven las tierras, se construyen colegios. ¿Qué es lo que más quieren? Pues se va a lograr la reforma a la salud y se va a lograr la reforma pensional, pero estos repiten todo el tiempo que este es el peor gobierno en la historia de Colombia y que aquí hay que llamar a la derecha y más derecha y más derecha, porque plomo es lo que hay y plomo es lo que viene. Pues entonces lo que viene es dignidad, lo que viene son derechos fundamentales y lo que viene es que este pueblo reclame lo que le corresponde, porque es que la democracia no es solo para los ricos divinamente. Así lloren estos, así digan que cuando pongan presidente en el 2026 van a tumbar todo lo que hizo Petro, y así señoras y señores amenacen con que van a poner a Vicky Dávila o a María Fernanda Cabal, o porque aquí, o si es posible la reelección de Uribe, que ya vamos para eso. Háganme el hijo. Las cosas de Vicky siguen moviéndose. Soy Vicky Dávila y las cosas de Vicky siguen moviéndose. Ay, ya se firmó esa ley de la reforma laboral. Ya no se van a poder explotar los trabajadores, que es lo que quiere Petro entonces. Que esa chusma sea igual a nosotros. No, no puede ser. Si es que esa chusma hay que tenerlas con aguardiente, tamal y lechón a la hora de votar y no más. Después los cogemos y los explotamos. No, tenía que llegar este guerrillero aquí a darles derechos y a creerse importantes para que se crean importantes en ese país y no son.
Ay, no, y es que allá la Alpujarra reunido con bandidos. ¿Por qué se tiene que reunir con bandidos? Yo le dije, no se reúna, la única que puede reunirse con bandidos soy yo. Cuando almuerzo con los Géneco, que son mi familia. Ay, cielo Géneco, César Géneco. Y eso hablan de cómo desplazan, de cómo hacen alianzas con paras y con narcos, cómo se roban los votos. Y yo ahí sentada con ellos. Pero como yo no tengo sangre en la cara, yo salgo a criticar a Petro porque lleva bandidos a hablar de procesos de paz. No, con los bandidos hay que almorzar y planear cómo robarse el país. Ya Álvaro Uribe Vélez nos enseñó eso cuando metió a todos los paramilitares al Congreso de la República. Y cogió el paramilitarismo y lo puso a legislar en favor de los conglomerados y de los dueños del país. Así es que se hace. No buscar la paz. ¿La paz para qué? La paz no es negocio. ¿Cómo vamos a tener paz? Después, ¿qué seguridad vendo yo? Si yo ya vendí la misma seguridad democrática que Uribe, que se quiere hacer reelegir, mi viejito lindo, papito lindo, divino. Ay, si él se hace reelegir, me toca ser vicepresidente. Igual yo no iba a hacer nada ya, el que iba a gobernar era él, pues mejor para mí, ¿no? Es que yo nunca he hecho nada, nada he hecho. Nada, no sirvo para nada y a veces quiero ser presidenta. Ay, no. Voy a ir a un unicentro, por favor, a preguntar que si quieren la reelección de Uribe o de Santos. Yo he hablado muy mal de Santos, pero si me toca votar por Santos, voto. Porque yo me acomodo muy fácil, la política es dinámica y se mueve mucho, como la cosa política de Fiki. Mejor dicho, esto está que se me va de las manos. ¿Quién va a votar por mí? A mí nadie me respeta, a mí nadie me tiene en cuenta, yo soy puro show. Por favor, póngame una coreografía de TikTok, a ver si esta gente, a ver si subo popularidad. Llamen al Cabezón Zabaleta que me haga una coreografía de TikTok y que me traiga 2 botellas de agua. Ay, ya. Soy Fiki Dávila y las cosas de Fiki siguen moviéndose. Por otro lado, y con Uribito casi que en la guandoca, porque es que la fiscalía determinó que el señor sí es culpable, hay que decirlo. La jueza determinó que el señor es culpable, hay que decirlo, en fraude procesal, soborno de testigos. Pues no está quieto, Alvarito ya está haciendo su show. Esto es un juicio politizado. A mí lo que me cayó fue la justicia de las FARC. Las izquierdas me quieren meter a la cárcel. Esto es culpa de Petro. Pero no me va a quedar así. Salgan a marchar, salgan a pedir mi libertad, que yo siendo libre me hago reelegir. Y entonces uno dice, ¿cómo así que siendo libre me hago reelegir? ¿Cómo así que la gente del Centro Democrático, mis amigos de bien, divinamente, caray, que no tienen problema en sentarse en clubes con paramilitares y narcotraficantes, que no tienen problema en desplazar campesinos, que no tienen problema en quedarse con la tierra de la gente que vive en el campo, que no tiene problema en repartirse la plata de agroingreso seguro entre ellos, que no tiene problema en robarse la plata del DPS, que no tiene problema en recibir sobornos de Odebrecht, mejor dicho, que no tiene problema en ser corruptos, bandidos y ladrones, están diciendo, es que no le tememos a una constituyente de Petro, a una Asamblea Nacional Constituyente, porque si Petro se hace reelegir, Uribe también se hace reelegir, y uno diría, pero ¿cómo así, jue... malditos de... ¿Cómo así que Uribe se va a hacer reelegir? Si es que Uribe va para la cárcel, de 6 a 12 años en la cárcel, amigos míos. ¿De qué están hablando ustedes? ¿O es que va a gobernar desde la picota o va a gobernar desde el ubérrimo? Pero es que ya él gobierna desde el ubérrimo. Ya él le decía a Duque cómo gobernar. Ya él le va a decir a Vicky Dávila cómo gobernar y a María Fernanda Cabal cómo gobernar. Entonces están diciendo que sí, ahora sí, la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso va a ser para sacar a Petro y mandarlo a la cárcel. Estos gentes que les gusta el asocio directo con el paramilitar están defendiendo una constitución hecha por exguerrilleros del M-19. Hay que decirles que Petro pertenecía al M-19 también, pero lo que toca decirles, amigos míos, es que ustedes no son salvadores de la patria ni defensores de la constitución, porque cada que se les ha dado la
la han reformado y han pasado por encima de ella. Si no, pregúntele al Alvarín Pingüín cómo fue que logró la reelección en el 2006 y cómo era que iba a lograr nuevamente la reelección en el 2009. Ahora sí hablan de las cortes y de que la separación de poderes y de que las cortes tienen que defender la democracia. Señoras y señores, ya Petro lo dejó claro. Petro no se quiere hacer reelegir. Petro no va por otro mandato y aquí no va a haber ninguna dictadura de izquierdas, pero ustedes con ese cuento lo que buscan es volver a poner a Alvarito Uribe Vélez en el poder después de que todos los bandidos dijeron: no, no se meta con Alvarito. Alvarito no tiene nada que ver conmigo, él me llama pero no hacemos ilícitos. Alvarito no se robó el petróleo de Ecopetrol. Alvarito no confunda bloques paramilitares. Alvarito no tiene nada que ver con Mancuso, ni con Diego Rastrojo, ni con el Tuzo Sierra, ni con absolutamente ningún bandido. No, señores, Alvarito cogió y mandó a todos los bandidos a los Estados Unidos para que me abrieran la jeta. Pues al ver que sus candidatos no tienen ni son, ni ton, ni suenan, ni nada, y al ver que Vicky Dávila lo único que hace es el ridículo, y al ver que María Fernanda Cabal no tiene popularidad, y al ver que Paloma Valencia lo único que hace es gritar, y al ver que Paola Holguín tiene más carisma, quién sabe, que un zapato tirado en el piso, pues está viendo la posibilidad de reelegirse. Y entonces ahora va a decir: entonces que hagan la Asamblea Nacional Constituyente y yo me hago reelegir, y si tengo que gobernar desde la cárcel, pues gobierno, porque es que yo ya, todo el mundo ya sabe que yo soy un bandido. Y si yo soy un bandido, pues gobierno con bandidos. Y hay que decir que todo el gabinete presidencial de Álvaro Uribe Vélez o está en la cárcel o es prófugo. ¿Con quién va a gobernar Alvarito? ¿Acaso va a gobernar con paramilitares, con narcotraficantes y con otros corruptos nuevos? Pues habrá que esperarse. Pero aquí lo que queda claro es que no son defensores de ninguna constitución ni de la democracia. Lo que quieren es el poder, ultraderecha, neoliberalismo y más opresión para quitarle los derechos al pueblo que Petro les está dando en este gobierno, porque son ávaros, son muertos de hambre estos hijos. Y entonces el plan, ¿cuál es? Decir que el señor Gustavo Petro está vinculado directamente al atentado de Miguel Uribe Turbay, pero también decir que Iván Cepeda, Miguel Ángel del Río y la gente, que el testigo Monsalve y los que van a llevar a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel están vinculados con una red de narcotráfico, mejor dicho, que todo esto es un plan orquestado de las FARC para coger y decir que Uribe es culpable. También ahí vinculan a Daniel Coronel y obviamente al periodista estrella que es el que tiene a Uribe del cuello, Gonzalo Guillén. Entonces aquí lo mismo de siempre: montajes montan, montajes vienen, montajes van, y el abogánster Diego Cadena viendo cómo le daña el nombre a las personas que, haciendo uso legal de las facultades que entrega la justicia, van a llevar a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel. Pero entonces el plan está redondito. Cogen al uribismo, a la gente que vota por Uribe, que son ciegos por naturaleza, que tienen esa cabeza cerrada como una muñeca, a decir que el plan orquestado de Petro era para acabar con Miguel Uribe Turbay y así lograr las reformas y así meter a Álvaro Uribe Vélez a la cárcel y así hacerse reelegir. Y entonces esta gente come de ese cuento, porque es que esta gente come cualquier cosa. Y ahí van a decir: no, necesitamos un salvador, alguien que nos saque de esta dictadura de izquierda horrible y terrible que nos está haciendo vivir este guerrillero. Y se empiezan a barajar las fichas y resulta que sale la cabeza del fango, del pantano de Álvaro Uribe Vélez. Yo voy a gobernar, y si no gobierno entonces vuelvo y pongo a Santos. Y también sale la cabeza del expresidente Santos, que ahora ya no es enemigo de Uribe. Él ahora dice: si tengo que aliarme con Uribe otra vez para defender la democracia, lo hago, porque no vamos a permitir este castrochavismo. Señor Santos, usted también pasó por encima de la Constitución, usted también se hizo reelegir y usted contó con los votos que pone la maquinaria de Álvaro Uribe Vélez. Usted cogobernó con Álvaro Uribe Vélez, y cuando Álvaro Uribe Vélez le dio la espalda con el proceso de paz, ahí sí usted buscó a las izquierdas y a la gente progresista para que le apoyara la primera reelección y la única que tuvo en su vida y que debió tener, porque usted ya no lo queremos más en la presidencia. Entonces ahora sí dice: voy con Uribe, pero Uribe no está de acuerdo con el proceso de paz que usted firmó. Uribe no está de acuerdo con el diálogo de paz que usted también en algún momento apoyó, y resulta que usted ahora le parece que
Petro es incendiario, que el proceso de paz de Petro no sirve para nada, que las reformas de Petro no sirven y que como sea tiene que llegar al poder. Otra vez los expresidentes delfines buscando cómo llegar a la presidencia. Entonces se van a aliar el señor Juan Manuel Santos, el señor Vargas Lleras, el señor Álvaro Uribe Vélez, el señor Andrés Pastrana y el señor César Gaviria y el títere Iván Duque. ¿Qué tienen en común todos estos? Que todos fueron o presidentes de la República, o en el caso del señor Vargas Lleras, vicepresidente de la República con abuelo presidente, y los otros presidentes con abuelo presidente y también con papá presidente, pero sobre todo usando las banderas de lo que le ocurrió a Miguel Uribe Turbay, que también tuvo abuelo presidente. La ultraderecha haciendo su plan maquiavélico para llegar al poder y ahora sí hablar de una posible reelección del señor Álvaro Uribe Vélez o del señor Juan Manuel Santos. Y en última, si no pueden llegar ellos, pues ponen a Vargas Lleras, porque ellos son los únicos que pueden gobernar acá en Colombia. Háganme el doble y favor, pues.